Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy jueves 9 de noviembre del año 2023, jueves 31 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 2, del 8 al 9 y versículo 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneadas, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. El día de hoy la Iglesia recuerda y celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Bien, esta basílica es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias de Occidente es la primera en antigüedad y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. Bajo esta celebración y la liturgia que nos lleva a esta lectura, estamos hablando de aguas. Esa agua que emana del altar, que emana del templo, y sacea, le da sanidad, sana todo lo que toca. Habla de llegar al lugar donde hay agua salada y será saneada. Habla de que cuanto ser viviente toque esta agua, vivirá. Habla de que crecerán a su alrededor, por donde pase, árboles de todas las especies. Dará frutos, porque están regadas por el agua que emana del santuario. Sus frutos servirán de alimento y hojas y medicina. Hermanos, cuando nosotros nos alimentamos de esta agua que emana del templo, que pasa por un lado, que emana del altar, es porque estamos hablando de la Eucaristía. Estamos hablando del poder sanador del Espíritu de Dios. Estamos hablando del poder del Cristo, aquel que vino a traernos verdad, aquel que vino a traernos la palabra de Dios, que el hombre estaba de alguna manera cambiando de forma. Esta agua que el profeta Ezequiel nos habla es agua de vida eterna. Y eso es lo que vamos a ver prefigurados en muchos de los textos del Evangelio. Ya nos está prefigurando la sanidad, la riqueza del templo y sobre todo la riqueza y el poder de sanación del altar. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo y encontró
en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señales nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. El templo, lugar de oración. El templo, lugar dedicado a Dios. Este evento, este suceso, es el que nos narra precisamente la primera lectura. ¿Cómo es que el pueblo, los sacerdotes, los levitas, los encargados de llevar la ley a todos los demás, de explicarles la ley a todos los demás, de alguna manera habían cambiado las cosas? Pero Ezequiel les dice: manará agua del templo, manará agua limpia que saneará y saciará todo ser viviente que esté allí y que esté en contacto con esa agua, porque va a tener vida. Aquí Jesús va y hace esa acción de limpiar el templo de su Padre. El templo de mi casa es casa de oración. No lo conviertan en un mercado, no lo conviertan en un lugar de intercambio, no lo conviertan en un lugar donde haya que someter, donde haya que hacer menos al que poco tiene. No hay que convertirlo en un lugar de intercambio. No, es un lugar de oración, es un lugar de paz, es un lugar donde debe de emanar aquella fuerza viva de Dios para que dé sanación al pueblo. Cuando los judíos llegan y se le acercan y le preguntan qué señal es la que les da, esa señal es la que les dice Jesús: en 3 días. 3 días estuvo Jonás en la ballena. 3 días fue lo que Abraham estuvo en plática con el Señor. El número 3 se repite con gran fortaleza en el Antiguo Testamento y Jesús lo toma y lo da otra vez. 3 días les vuelve a decir. Este evento de resurrección, este evento de saneación, este evento donde el Espíritu de Dios se hace presente en las palabras de Ezequiel y se hace presente en la acción de Cristo, es lo que nosotros debemos ir a la casa del Señor a buscar. Esa agua viva, ese lugar de paz, ese lugar de oración, ese momento en el que el Señor les da la señal y nosotros la vamos a identificar hasta tiempo después. Pero el Señor Jesús, el Cristo, hace su labor de defender al Padre. Y así nosotros, hermanos, debemos de hacer lo mismo cuando estemos fuera, cuando estemos en ese momento de oración, cuando estemos en ese lugar apartado para con el Señor, y de darle y dedicarle ese tiempo y no hacerlo en un mercadeo. No hay que intercambiar cosas con el Señor. El Señor sabe lo que quiere. El Señor sabe lo que nos está dando. El Señor tiene un plan y un proyecto para nosotros. Vayamos a la casa del Padre a hacer oración y alimentarnos de esa agua que emana
y que sacia y que le da sanidad a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Hermanos, Dios los bendiga.